Una viuda embarazada acoge a una pareja de ancianos. Pero la verdad les sorprende. Hay personas que llegan a tu vida en el momento más oscuro, cuando ya no te queda ni fuerza para abrir la puerta. Y hay personas que sin tener nada abren esa puerta de todos modos. Esta es la historia de una mujer que lo perdió casi todo, y de dos ancianos que llegaron sin pedir más que un rincón para dormir. Lo que ninguno de los tres sabía es que ese encuentro al borde del camino iba a cambiar sus vidas para siempre. Bienvenidos y comenten desde qué parte de México o de dónde ven esta historia. Suscríbanse al canal para no perderse ningún relato. Su nombre era Dolores. Dolores Fuentes, viuda a los 31 años, con 7 meses de embarazo y una parcela pequeña en las afueras de San Nicolás del Llano, que se empeñaba en no darle suficiente para vivir. Su marido, Germán, había muerto de una fiebre mal atendida en la temporada de lluvias. Se fue en Céceco días, tan rápido que Dolores todavía no había terminado de entenderlo cuando ya lo estaban enterrando. Y lo enterraron sin que ella pudiera despedirse bien, porque estaba en cama también, con el embarazo complicado y el cuerpo que no respondía. Después del entierro, la vida se volvió otra cosa. Se volvió a levantarse sola, cargar sola, pensar sola. Se volvió a contar los pesos en la mesa de la cocina y decidir entre el jarabe para la tos o el maíz de la semana. Se volvió a mirar el vientre creciendo y preguntarse si iba a poder. La parcela daba algo, unas gallinas, un poco de maíz, queites silvestres que Dolores conocía desde niña, pero la deuda con el banco crecía. Germán había pedido un préstamo para comprar una yegua de trabajo, una yegua vieja que se llamaba Canela, y que ahora era el único ser vivo que la acompañaba en ese pedazo de tierra rodeado de monte. Fueron precisamente Canela y la carreta vieja las que estaban con Dolores aquel jueves de septiembre, cuando bajaba por el camino de terracería hacia el pueblo a comprar sal y harina. El sol pegaba fuerte desde temprano. El polvo rojo se levantaba bajo las patas de la yegua, y el vientre de Dolores hacía que el tablón de la carreta se sintiera más duro que de costumbre. Fue en la curva del mezquite grande donde los vio. Estaban sentados a la sombra de un árbol de huizache, al borde del camino, tan quietos que por un momento Dolores pensó que eran bultos abandonados. Un hombre viejo, encorvado, con sombrero de palma deshilachado y pantalón remendado. Una mujer todavía más vieja a su lado, agarrándole el brazo con las dos manos, la cabeza baja, el vestido color de tierra de tanto lavado. Entre los dos en el suelo, un costal de tela pequeño, demasiado ligero para hacer equipaje de verdad. Dolores jaló las riendas. Canela paró. El viejo levantó la cabeza. Tenía los ojos hundidos y la barba toda blanca y dispareja. La miró sin hablar, como quien ya no espera nada de nadie, pero todavía mira por costumbre. ¿Están bien?, preguntó Dolores desde la carreta. La vieja levantó la vista. Sus ojos eran oscuros, cansados, con ese tipo de cansancio que no viene de una noche sin dormir, sino de años cargando algo muy pesado. «Estamos descansando, hija», dijo la mujer con la voz finita. «Vamos caminando desde la madrugada. ¿A dónde van?» Los dos se miraron. Fue el viejo quien respondió con la voz gruesa y lenta. A ningún lado en especial. Solo caminando. Dolores los miró un momento más. Miró el costal pequeño, los pies hinchados de la mujer, las manos temblando del viejo. Miró el sol que ya estaba alto y el camino que no tenía sombra por los siguientes 3 kímeron. Puso el freno de mano, bajó de la carreta con esa pesadez embarazo avanzado y abrió el portezuelo trasero. «Súbanse», dijo. El viejo abrió la boca. «No queremos molestar, señora». «No me molestan.
Súbanse. Se llamaba Evaristo y Petra. Lo supo cuando ya iban en la carreta, los tres sacudiéndose con los baches del camino de tierra. Él, 81 años, ella 78. Venían de la ciudad, dijeron, del paradero de autobuses de Guanímaro, donde su hijo los había dejado esa mañana con el costal y 100 pesos. Su hijo los dejó ahí, preguntó Dolores sin voltear con los ojos fijos en el camino. Dijo que ya no podía más, respondió Petra en voz baja. Que éramos una carga. El silencio que siguió lo llenó el chirrido de las ruedas y el viento en el monte. Dolores no fue al pueblo ese día. Dio vuelta en el crucero y llevó a Evaristo y a Petra directamente a su parcela. La casa era pequeña, de adobe y techo de lámina, con 3 cuartos y una cocina de leña que Germán había construido con sus propias manos. Sencilla, con las paredes descarapeladas en algunos lugares y la puerta del fondo que nunca cerraba del todo. Pero era una casa, y tenía techo y tenía sombra. Los bajó de la carreta, los metió adentro, les dio agua. Petra bebió despacio con las 2 manos alrededor del vaso, como si fuera a escapársele. Evaristo se quedó parado en medio de la sala, mirando a su alrededor con esa cara de quien lleva mucho tiempo sin entrar a una casa de verdad. «Siéntese, don Evaristo», dijo Dolores señalando la silla. Él obedeció, puso el costal entre las piernas y se quedó mirando sus propias manos. Manos grandes, llenas de callos y venas saltadas. Manos que habían trabajado toda la vida. ¿Comieron hoy? Silencio. Petra movió la cabeza apenas. Dolores fue a la cocina. Tenía unas papas cocidas y un poco de frijoles de la noche anterior. Los calentó, les puso sal y epazote, cortó las últimas tortillas que había y sirvió. No era gran cosa, pero estaba caliente. Comieron en silencio, despacio, masticando cada bocado como si fuera el último. Petra se limpiaba los ojos de vez en cuando sin hacer ruido. Evaristo no levantaba la vista del plato. Cuando terminaron, Petra juntó las manos sobre la mesa. «Que Dios la bendiga, hija. Usted no nos debe nada y nos dio de comer». «Todos comemos», respondió Dolores recogiendo los platos. Esa noche sacó el colchón viejo del cuarto de atrás, el que era del suegro cuando venía de visita, y lo extendió en la sala. Petra abrió el costal. Adentro había una cobija, una sola, descolorida, con remiendos cosidos a mano. La extendió sobre el colchón con cuidado, como si fuera lo más valioso del mundo. «Es la única que tenemos», dijo mirando a Dolores. «Pero si usted necesita, guárdenla», cortó Dolores. «Buenas noches». Se fue a su cuarto, se acostó vestida y se quedó mirando el techo de lámina oscuro. Afuera el monte cantaba con sus grillos y sus ranas. Adentro se escuchaba la respiración pesada de los 2 viejos en la sala. Evaristo roncaba bajito. Petra tosía de vez en cuando, una tos seca que se quedaba atorada en el pecho. Dolores pensó en la deuda del banco. Pensó en el bebé que venía. Pensó en 2 personas más a quienes darle de comer cuando apenas alcanzaba para una. Se durmió tarde, rezando en voz baja, y soñó con caminos sin fin y portones cerrados. Al día siguiente, se despertó con olor a café. Se levantó asustada, pensando que había dejado algo en el fuego. Pero no. Fue hasta la cocina y se paró en la puerta. Petra estaba frente a la estufa de leña, moviendo el café de olla con la cuchara de palo. La lumbre estaba bien prendida. Evaristo barría el patio con la escoba vieja despacio, con ese movimiento firme de quien sabe bien lo que hace, aunque el cuerpo ya no responda igual. «Buenos días, doña Dolores», dijo Petra sin voltear. «Encontré un poco de café en la alacena. Hice para todos. Espero que no le moleste».
Dolores miró el frasquito de café que ella guardaba para emergencias ya casi vacío. No dijo nada. Se sentó. Petra sirvió en 2 jarritos y se sentó enfrente. Bebieron sin hablar, pero no era un silencio incómodo. Era un silencio de gente que no necesita palabras para entenderse. Así fueron pasando los días. Evaristo arregló la cerca del gallinero que llevaba meses floja, usando pedazos de madera del cobertizo y el martillo viejo que encontró colgado en la pared. Las gallinas dejaron de escaparse. Reparó la puerta del fondo que no cerraba. Ajustó las bisagras, lijó el marco. Pequeñas cosas que Dolores había dejado acumularse porque no tenía tiempo ni fuerzas. Petra transformaba lo poco en bastante. Las papas secas se volvían tortitas doradas. El arroz recalentado se volvía caldo espeso. Las hojas de quelite que Dolores iba a tirar se volvían un guisado con chile verde que llenaba la cocina de olor a comida de verdad. Y siempre sobraba. Siempre había plato caliente cuando Dolores llegaba de trabajar la milpa. Por las noches se sentaban en el corredor los 3, Dolores con las manos en el vientre, Evaristo con su café, Petra con su rosario entre los dedos. El campo oscurecía despacio con ese dorado que tienen los cielos del Bajío antes de que caiga la noche. Y hablaban o no hablaban, y estaba bien de las 2 maneras. Fue en una de esas noches que Dolores contó de Germán, de cómo se fueron, de la fiebre del préstamo, del banco que venía por la parcela en 15 días. Contó que tenía 65 pesos guardados y que la deuda era de 800. Cuando terminó, el silencio duró un buen rato. Fue Petra quien habló primero. Sacó del bolsillo del vestido una cosa doblada, un papel viejo y amarillento en los bordes. Lo abrió con cuidado, como si pudiera romperse. Era una carta escrita a lápiz, letra de niño, chueca y grande. Esto nos lo escribió nuestro hijo cuando tenía 9 años, dijo Petra con la voz quebrada. Léala. Dolores tomó el papel. La letra era infantil, pero clara. Papá y mamá, cuando yo sea grande, los voy a cuidar. Nunca les va a faltar nada. Siempre voy a estar con ustedes. Lo prometo. Firmado, Celestino. Dolores dobló el papel y se lo devolvió sin decir nada. Creció, dijo Evaristo con la voz ronca y olvidó. Petra guardó la carta contra el pecho. Evaristo se quedó mirando el campo. Dolores pensó en el bebé que crecía dentro de ella y se prometió en silencio que ese hijo nunca iba a tener que escribir una carta así. Faltaban 12 días para el embargo cuando apareció el otro hijo. Dolores estaba en el patio dando de comer a las gallinas cuando escuchó el ruido del motor. Una camioneta gris, no nueva, pero bien cuidada, entró despacio por el camino de tierra y paró frente al portón. Bajó un hombre de unos 40 años, moreno, de complexión fuerte, con camisa azul y los ojos igual a los de Evaristo. Se quedó parado frente al portón, mirando hacia la casa. Cuando vio a los 2 viejos sentados en el corredor, se detuvo. Se le fue el color de la cara. «Papá». La voz le salió rota, casi sin aire. Evaristo se levantó despacio de la silla. Petra se llevó la mano a la boca. Los 3 se quedaron así un momento, mirándose desde lejos, sin moverse, como si ninguno supiera si lo que veía era real. Fue Petra quien dio el primer paso. Se levantó, cruzó el patio despacio y cuando llegó frente al hombre, lo abrazó. Solo eso, un abrazo de madre, apretado, silencioso. El hombre cerró los ojos y le tembló la quijada. Se llamaba Isidro. Era el hijo del medio, el único que no había estado de acuerdo. Lo supo Dolores esa tarde, sentados todos en la cocina con café caliente. Cuando Isidro contó la historia a pedazos con la voz entrecortada y los ojos rojos, el rancho familiar, más de 200 hectáreas en la sierra de Guanajuato,
había sido de los padres de Evaristo, y antes de los padres de su padre. Tierra buena con agua de manantial, potreros, monte y un casco viejo de hacienda que todavía tenía las paredes en pie. Estaba a nombre de Evaristo y Petra. Siempre lo había estado, pero los otros dos hijos, Celestino y Amparo, habían decidido no esperar la herencia. Con engaños, con papeles falsos, con un notario comprado en la ciudad, le habían quitado el rancho a los viejos, falsificaron poderes, transfirieron la escritura, y una mañana de marzo llegaron con la policía y con un papel que decía que los viejos ya no eran dueños de nada. Isidro intentó detenerlo, habló con abogados, juntó pruebas, fue a la fiscalía, lo amenazaron, le quemaron el taller donde trabajaba. Su mujer se asustó y se fue con los hijos. Y Isidro se quedó solo, sin dinero, sin pruebas suficientes, sin fuerzas para seguir. Y los padres desaparecieron. Celestino los había llevado a la ciudad, a un cuartucho rentado en la periferia, sin dinero, sin contacto. Cuando Isidro quiso buscarlos, nadie sabía nada. «Los busqué 2 años», dijo Isidro con los ojos fijos en la mesa. «2 años. Pensé que estaban muertos». Evaristo no respondió. Petra tampoco. Isidro sacó del bolsillo interior de la camisa un sobre grueso y lo puso sobre la mesa. «Ahora tengo todo», dijo. «Documentos, grabaciones, declaraciones. Un abogado de León me ayudó a desarmar el caso. El rancho es de ustedes. Siempre lo fue. Y Celestino y Amparo van a responder». Evaristo miró el sobre. Luego miró a su hijo, una mirada larga, pesada, con demasiadas cosas adentro para que cupieran en palabras. «¿Y crees que un papel borra lo que hicieron?», preguntó con la voz baja. «No», respondió Isidro. «No borra nada, pero es lo que puedo hacer. Es lo que debo hacer». Petra tomó el sobre. Lo abrió, leyó despacio, con los labios moviéndose apenas. Cuando terminó, miró a Dolores. «Doña Dolores», dijo con la voz temblando, «usted tiene que ver esto también». Esa noche, Dolores leyó los papeles, los documentos del rancho, el avalúo, las escrituras, el rancho La Encantada, 230 áreas, pozo de manantial, pastizales, casco de hacienda, valor 9 millones de pesos. Miró a los 2 viejos que dormían en el colchón de la sala, a Petra con su cobija rota, a Evaristo con sus manos llenas de callos, y no entendía cómo podía ser la misma historia. Los días siguientes se movieron rápido, y Isidro trajo abogados. Se sentaron en la cocina pequeña de Dolores con sus maletines negros y sus papeles en orden, y confirmaron todo. Los poderes eran falsos, las firmas estaban imitadas. Celestino y Amparo habían cometido fraude y falsificación de documentos. Se presentaron las denuncias, se expidieron órdenes de arresto. Mientras tanto, el gerente del banco apareció en la parcela de Dolores con su carpeta negra y su sonrisa que no le llegaba a los ojos. Esta vez Dolores no estaba sola, y Isidro la acompañó hasta la sucursal. Llevaron el dinero, no solo el abono, sino el total de la deuda con intereses y multas. Dinero que Isidro adelantó mientras se resolvían los documentos del rancho. El gerente recibió, selló, firmó, devolvió las escrituras. Dolores salió a la calle con el papel en las manos y se sentó en la banca de la plaza. El sol de la tarde pegaba de lado, haciendo sombras largas en el empedrado. Evaristo se sentó a su lado. «¿Va a vender?», preguntó él. «No sé», respondió Dolores. «Tal vez la rentes la tierra de Germán». Evaristo asintió despacio. «Tiene hijos ahora», dijo mirando al frente. Nosotros Dolores lo miró ese viejo encorvado de barba blanca y manos temblorosas que había llegado sin nada a su portón y ahora era familia. «Tiene razón», dijo. «Sí,
Tengo. 2 semanas después fueron al rancho. Quedaba a 1 hora y media de San Nicolás del Llano, por un camino de terracería que subía hacia la sierra, entre cerros bajos y arroyos que llevaban agua todo el año. La entrada tenía un portón de madera trabajada con un letrero viejo. Rancho La Encantada. El casco de la hacienda estaba abandonado. Hierba crecida en el patio. Vidrios rotos en las ventanas. Tejas sueltas en el techo. El tiempo había pasado sin piedad, pero los muros estaban en pie, gruesos, de piedra de río, y los cuartos eran amplios, con techos altos y pisos de duela que crujían, pero no cedían. Petra entró despacio. Fue hasta la sala, se paró frente a una pared vacía donde antes debía haber habido algo, un cuadro, un espejo, y la tocó con la punta de los dedos. Aquí estaba la foto de nuestra boda, dijo en voz baja. Evaristo se quedó en la puerta. No entró. Hay mucho dolor aquí adentro, dijo, pero también hay recuerdos buenos, y los vamos a traer de vuelta. Esa noche, de regreso en la parcela de Dolores, Petra le tomó la mano en el corredor. Usted se viene con nosotros, dijo. Dolores abrió la boca. Yo es nuestra hija ahora, dijo Evaristo desde su silla, sin levantar los ojos del campo. La única que se quedó, cuando todos se fueron. Dolores sintió que el pecho se le apretaba. Se le cerró la garganta. Miró el vientre, el bebé que pateaba suave, y pensó que ese hijo iba a nacer en una familia después de todo. ¿Y el rancho? Preguntó con la voz ahogada. Petra sonrió. Una sonrisa pequeña, cansada, pero real. Lo vamos a arreglar entre todos, y va a ser un hogar de verdad, no solo para nosotros, para gente que lo necesite. Evaristo continuó como si lo hubieran hablado antes, y solo faltara decirlo en voz alta. Gente como nosotros, que fue abandonada, que ya no tiene a nadie, ancianos que duermen en la calle, viudas solas, gente que los suyos dejaron tirada. Vamos a dar techo, comida y respeto, porque nosotros sabemos lo que es no tener nada de eso. Dolores los miró a los dos. La llama del quinqué bailaba entre ellos, dándoles esa luz amarilla que hace que todo parezca más verdadero. ¿Y yo qué haría allá? Lo que ya hace aquí, dijo Petra apretándole la mano. Abrir la puerta. Dolores lloró. Lloró ahí mismo, sin aguantarse, porque hacía mucho que nadie le decía que lo que ella hacía valía algo. Lloró por Germán, por los meses sola, por el miedo al banco, por el bebé que iba a nacer sin padre. Y Petra la abrazó, ese abrazo de vieja apretado y caliente, oliendo a jabón de lavandería. Ya no estás sola, hija, le susurró al oído. Ya no. La reforma del rancho comenzó un mes después y contrató una cuadrilla pequeña de albañiles y carpinteros de la región. El casco fue despertando del abandono con el ruido de los mazos, el olor a mezcla fresca, el polvo levantándose en el aire seco de la sierra. Dolores iba todos los días, ayudaba en lo que podía, limpiaba ventanas, barría escombros, organizaba. Por la tarde caía rendida, pero con algo en el pecho que hacía tiempo no sentía. Propósito. Evaristo supervisaba las reparaciones. Con esas manos temblorosas señalaba las vigas que había que reforzar, las tejas que había que cambiar, las escaleras que necesitaban barandal. Los albañiles lo escuchaban. Sabían que ese hombre había vivido en esas paredes y conocía cada piedra. Petra eligió los colores blanco, beige, azul claro, tonos suaves que no cansaran la vista ni el ánimo. Bordó manteles con flores pequeñas para la mesa del comedor, una mesa larga de madera que Isidro mandó hacer con un carpintero del pueblo. Dolores plantó el jardín. Había un espacio al frente del casco que debió haber sido hermoso alguna vez.
Ahora era tierra seca y piedra suelta. Limpió, aflojó la tierra, plantó rosales, albahaca, romero, girasoles, cosas sencillas que crecen fácil y huelen bien. Regaba todas las mañanas antes de que saliera el sol, con el vientre ya muy grande y los pies hinchados, y el jardín le respondía. El bebé nació un martes de noviembre en el cuarto grande del casco ya reformado, con una partera del pueblo que llegó a tiempo y con Petra sosteniéndole la mano durante todo el parto, sin soltarla ni un momento. Fue niño. Lo llamaron Germán, como el padre que no iba a conocer, pero cuyo nombre iba a cargar como herencia. Cuando la partera se lo puso en los brazos por primera vez, Dolores lo miró durante un tiempo largo sin decir nada. Pequeño, arrugado, con los puños cerrados, ya peleando. Evaristo entró al cuarto despacio, se paró al lado de la cama y miró al bebé con esos ojos hundidos que de pronto parecían menos cansados. «Bienvenido», dijo en voz baja. Y no necesitó decir más. La hacienda. La Encantada abrió sus puertas al público meses después. No fue fácil. Hubo trámites, inspecciones, gente diciendo que no iba a funcionar, que quién iba a querer vivir en un rancho viejo en la sierra. Pero insistieron. Las 8 habitaciones quedaron listas. Camas buenas, colchones nuevos, ventanas que abrían de verdad, una cocina grande con estufa de leña y una mesa larga donde cabían todos juntos. Yidro consiguió una donación de cobijas nuevas de una asociación de la ciudad. 12 cobijas suaves, de colores vivos, que Petra dobló y colocó al pie de cada cama con el mismo cuidado con que ella cuidaba su cobija vieja y rota. La cobija vieja quedó guardada en un cajón de la sala junto a la carta de Celestino que prometía nunca abandonarlos. Un recuerdo no de traición, sino de lo que uno hace cuando no quiere que el dolor gane. El primer residente llegó una mañana de mayo. Don Secundino, 79 años, expón de Hacienda, que había pasado 3 meses durmiendo a la orilla del camino después de que sus hijos emigraron al norte y nunca mandaron a llamar. Lo trajo una trabajadora social del municipio con una bolsa de plástico con toda su ropa. Don Secundino entró despacio apoyado en un bastón. Miró los cuartos, el jardín, la mesa larga. Se detuvo frente a la ventana del comedor que daba al campo abierto, a los cerros verdes y el cielo de la sierra. «¿Aquí es para mí?», preguntó con la voz temblorosa. «Aquí es para usted», dijo Dolores a su lado. Don Secundino no lloró, solo se quedó mirando por la ventana mucho tiempo, con las manos en el bastón, y asintió despacio, como quien recibe algo que ya no esperaba merecer. Después llegaron otros. Doña Refugio, maestra jubilada, que vivía de arrimada en casa de una sobrina que no la quería. Don Aurelio, campesino de 82 años, cuyos hijos nunca escribían. Doña Esperanza, que había perdido su casa en un incendio y pasaba las noches en el paradero del pueblo. Uno por uno fueron llegando. Uno por uno fueron encontrando su lugar. Evaristo les enseñó a los hombres a reparar muebles. Se pasaban las tardes en el taller que Isidro construyó junto al cobertizo cerruchando, lijando, armando cosas con las manos. Petra horneaba pan con las mujeres. El olor subía por toda la hacienda y se esparcía por el monte. Olor a costra dorada y más tostada, olor a cosa hecha con prisa y con amor. Don Secundí no cuidaba el huerto. Decía que hablar con la tierra le hacía bien al alma, que la tierra no abandona a nadie. Doña Refugio daba clases de lectura por la tarde, sentada en el corredor con quien quisiera aprender, deletreando despacio y con paciencia infinita. Y Dolores cuidaba de todo y de todos. Se despertaba temprano, preparaba el café, organizaba la cocina, resolvía problemas, escuchaba,
Cargaba al pequeño Germán en el rebozo mientras barría, mientras cocinaba, mientras hablaba con los residentes. El niño creció mirando a los viejos, aprendiendo sus nombres, sus historias, sus modos. Celestino y Amparo respondieron ante la justicia. Perdieron la apelación. No fueron a la cárcel por la edad y los atenuantes, pero lo perdieron todo. La vergüenza pública fue mayor que cualquier sentencia. Desaparecieron del pueblo. Nadie preguntó por ellos. Evaristo nunca mencionó sus nombres. Petra tampoco. Había dolores que no necesitaban respuesta, solo silencio y tiempo. Yidro volvió a armar su vida. Abrió un taller de carpintería en el pueblo más cercano. Venía a la hacienda todos los domingos. Traía cosas que hacían falta. Reparaba lo que se rompía, cenaba con todos a la mesa larga. Con el tiempo empezó a traer a sus hijos, que llamaban abuelo a Evaristo y abuela a Petra, y corrían por el jardín entre los rosales y los girasoles. Fue una tarde de diciembre, casi en Navidad, cuando Dolores salió al corredor después de acostar al niño y se sentó sola a mirar el campo. El cielo estaba limpio, lleno de estrellas. El aire olía a tierra húmeda y a pino de la sierra. Adentro se escuchaban voces. El ruido de los trastes en la cocina, la risa de Petra con doña Refugio, el ronroneo de alguien cantando bajito. Evaristo salió y se sentó a su lado. Le ofreció una taza de café. Ella la tomó. «¿En qué piensas?», preguntó él. «En cómo llegué hasta aquí», respondió Dolores. «Hace un año iba en una carreta contando los días para que el banco me quitara todo. Y ahora...». Evaristo miró al frente y ahora tienes un hijo, una familia y un hogar que no cabe en ningún papel. Dolores asintió. Se quedaron en silencio, bebiendo el café caliente, oyendo al campo. «¿Se arrepiente de haberlos subido a la carreta?», preguntó Dolores después de un rato. Evaristo la miró con esa media sonrisa suya, quieta y real. «Eso te lo debería preguntar a ti». Dolores pensó en los dos viejos sentados a la orilla del camino bajo el hache. Pensó en lo que hubiera pasado si hubiera seguido de largo. Pensó en el banco, en la soledad, en el bebé que iba a nacer sin nadie. «No», dijo, «no me arrepiento». Petra asomó la cabeza por la puerta. «El café se va a enfriar y yo acabo de hacer pan dulce. ¿Van a entrar o no?». Dolores se levantó. Evaristo también despacio apoyándose en el marco. Adentro la mesa larga estaba llena. Don Secundino contaba un chiste que nadie le entendía bien, pero todos reían. Doña Refugio regañaba a don Aurelio por derramar el café. El pequeño Germán dormía en el rebozo colgado de una viga, meciéndose suave. Dolores se sentó en su lugar, en la cabecera de la mesa. Miró a todos esos rostros cansados, esas manos arrugadas, esas sonrisas de gente que ya había perdido mucho y aprendió a alegrarse de poco. Y pensó en lo extraño que es el camino de Dios, que a veces pone a dos viejos a la orilla de una brecha polvorienta justo cuando una mujer sola está pasando, y que a veces lo que parece un peso más es en realidad lo único que te faltaba para no hundirte, porque la puerta que se abre por compasión nunca se cierra por carencia, y el corazón que da refugio en la oscuridad nunca se queda solo en la luz. Dicen en San Nicolás del Llano que la hacienda La Encantada todavía está en pie con el jardín florido y la mesa siempre llena. Dicen que doña Dolores nunca vendió la parcela de Germán, que la dejó rentada a una familia joven que la cuida como propia. Y dicen que el pequeño Germán creció entre ancianos. Aprendió de Evaristo a trabajar la madera y de Petra a hacer pan. Y que cuando le preguntan de dónde es, siempre responde lo mismo. «Soy de donde me quisieron, que es el único lugar que importa».
El hombre más rico del pueblo se rió de una niña con un vestido azul pálido. La llamó perra callejera. Su padre no dijo nada. Simplemente lo recordó. Y las montañas tienen buena memoria. Bienvenidos a la Sombra del Oeste. Suscríbanse y toquen la campana para más historias legendarias de amor, valentía y la frontera indómita. La risa resonó en la tienda general de Morrison como un disparo. Elias Crane, dueño de la mina de oro Black Rock Key, estaba cerca del mostrador con 3 de sus hombres, con el vientre temblando mientras señalaba a los montañeses que sostenían un vestido azul pálido a contraluz de la tarde. El vestido era sencillo, de algodón, con pequeñas flores blancas cosidas a lo largo del dobladillo. El tipo de vestido que una niña podría usar para ir a la iglesia el domingo de Pascua. Y el montañés que lo sostenía tenía manos como raíces de roble, agrietadas y oscurecidas por décadas de vida en la naturaleza. Su barba era larga, su abrigo estaba remendado con piel de animal, sus botas estaban envueltas en tiras de tela donde el cuero se había desgastado. Olía a humo de pino y tierra, y se quedó paralizado mientras el hombre más rico de Copper Bluff se reía de él delante de todos. «Mira esto», dijo Crane, secándose los ojos. Un oso pardo intentando comprar cintas y encajes. «¿Qué te pasa, montañés? ¿Tienes una novia allá arriba en esas colinas? ¿O tal vez piensas ponértelo tú mismo?» Los hombres detrás de Crane rieron más fuerte. Una mujer cerca de los rollos de tela se dio la vuelta, avergonzada. El tendero, Harold Price, estaba detrás del mostrador con la mirada baja, sin decir nada. El montañés no habló, simplemente miró el vestido que tenía en las manos. Luego miró a la niña pequeña que estaba a su lado. Tendría unos 8 años, delgada. Su cabello estaba enredado y sin lavar. Su abrigo le quedaba 2 tallas grande, y sus pies estaban descalzos, con botas desgastadas rellenas de paja. Miraba al suelo. Tenía las mejillas rojas. No por el frío, sino por la vergüenza. «¿Es tu hija?», preguntó Crane acercándose. «Dios mío, la sacaste de la cueva de donde saliste solo para humillarla en público. Mírala, parece una perra callejera que alguien olvidó ahogar». La niña se estremeció. Su mano encontró el abrigo de su padre y lo apretó con fuerza. La mandíbula del montañés se tensó. Sus ojos se alzaron lentamente. Miró la grulla de Elías como un lobo. Mira algo que podría matar, pero decide no hacerlo. Luego dejó el vestido suavemente sobre el mostrador. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña bolsa de cuero. Desató el cordón y vertió un puñado de polvo de oro. Oro de verdad, suficiente para comprar 10 vestidos. La tienda quedó en silencio. Harold Price se quedó mirando el oro. La sonrisa de Elias Crane se desvaneció por un instante. Luego regresó, más cruel que antes. «¿De dónde robaste eso?», preguntó Crane. «¿Robas una de mis concesiones? ¿Crees que no conozco cada gramo de oro que sale de estas montañas?» El montañés habló por primera vez. Su voz era baja y áspera, como piedras moliéndose. «Me lo gané. Cada grano». «Te lo ganaste», repitió Crane, burlándose de las palabras. «Un hombre que vive como un animal gana oro. Dime otra». El montañés no dijo nada. Miró al tendero. «El vestido. ¿Cuánto cuesta?». Harold Price tragó saliva con dificultad. Miró a Crane, luego de vuelta al oro. $2 por ella. Se refería a la niña. Harold entendió. Asintió rápidamente. Envolvió el vestido en papel marrón y lo deslizó por el mostrador. El montañés lo tomó. Se inclinó y se lo entregó a su hija. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y húmedos. No sonrió. No podía. No aquí. No con Elias Crane todavía mirando. Pero algo pasó entre ellos.
algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Crane no había terminado. ¿Crees que puedes simplemente entrar aquí y fingir que perteneces? Se acercó bloqueando el paso a la puerta. Este es mi pueblo, mi tienda, mi oro en estas colinas. No eres más que un ocupante ilegal y un ladrón y esa niña tuya. No lo hagas. El montañés dijo: una palabra. Silencio. Final. Crane sonrió. ¿O qué? ¿Me gruñirás? ¿Me golpearás con esas manos grandes y sucias? Miró a sus hombres. Traigan al sheriff. Díganle que tenemos un ladrón en la tienda. Lo atrapamos con oro robado. El montañés no se movió. Puso una mano sobre el hombro de su hija y se quedó quieto como una piedra. La niña hundió la cara en su abrigo. Estaba temblando. Pasaron los minutos. La puerta se abrió de nuevo. El sheriff Dean Holloway entró con la placa brillando en su pecho. Era el hombre de Crane. Todos lo sabían. Crane había comprado las elecciones hacía 2 años, y Holloway había estado coleccionando favores desde entonces. ¿Cuál es el problema?, preguntó Holloway, aunque ya lo sabía. Este hombre, dijo Crane, señalando al montañés, lleva polvo de oro. Afirma que se lo ganó. Pero ambos sabemos que solo hay un lugar para encontrar oro por aquí. Mi mente, mi propiedad. Holloway miró al montañés, luego a la niña, luego al polvo de oro que aún estaba sobre el mostrador. Suspiró como un hombre que ya había hecho esto antes. ¿Tiene papeles? ¿Prueba de propiedad? El montañés negó con la cabeza lentamente. No necesito papeles, busco oro en los ríos. Excavo en las tierras altas que nadie posee. Toda tierra pertenece a alguien, dijo Crane. Y por aquí, ese alguien soy yo. Holloway extendió la mano hacia el oro. Tendré que confiscar esto. Pendiente de investigación. La mano del montañés se movió rápidamente. No para atacar, solo para cubrir el oro. Estás tocando el futuro de mi hija. La mano del sheriff fue a su pistola. Quita la mano ahora. El silencio se extendió por la habitación como un cable tensado. La niña levantó la vista. Su voz era débil, quebrada. Apenas un susurro. Papá, por favor. El montañés cerró los ojos. Luego quitó la mano. Holloway guardó el oro en su propia bolsa. Puedes irte por ahora, pero te sugiero que lleves a tu hija de vuelta a esa montaña y te quedes allí. Copper Bluff no recibe bien a gente como tú. Crane le dio una palmada en el hombro al sheriff. Buen hombre. Luego se volvió hacia el montañés con una sonrisa como una cuchilla. Anda ya, vete y la próxima vez que quieras jugar a disfrazarte con tu pequeña, hazlo en otro sitio. El montañés alzó a su hija. Ella todavía sostenía el vestido envuelto contra su pecho. Caminó hacia la puerta. Justo antes de salir, se detuvo. No se dio la vuelta, pero su voz resonó por la tienda como un viento invernal. «¿Te reíste de mi hija?» Crane resopló. «Eso hice. Recordarás este día». Crane volvió a reír. «Ya lo olvidé». El montañés salió al frío. La nieve había empezado a caer. Llevó a su hija por la acera de madera, pasando el salón, pasando el banco, pasando la iglesia con su campana silenciosa. La gente observaba desde las ventanas. Nadie ayudó. Nadie habló. Esa noche, Elias Crane estaba sentado en su mansión en la colina sobre la mina. Bebió whisky junto al fuego y volvió a contar la historia a su esposa, a su capataz y a 2 inversores de San Francisco que lo visitaban. Todos rieron. El montañés se convirtió en una broma, un chiste, un símbolo de todo lo que Crane había superado. Pero allá arriba, en las tierras altas, en una pequeña cabaña construida en la ladera de un pico sin nombre, una niña estaba sentada junto a una vela y miraba el vestido que su padre le había comprado.
Recorrió con la punta del dedo las flores blancas y preguntó con voz temblorosa por la vergüenza de aquella tarde. ¿Por qué gente como él puede hacer daño a gente como nosotros? Sus manos se movían lenta y firmemente. Tenía la mirada perdida. No pueden, dijo. No para siempre. Ella lo miró. ¿Qué vas a hacer? Dejó la cuchilla. La miró fijamente durante un largo rato. Luego dijo algo que ella recordaría el resto de su vida. Voy a enseñarle a este pueblo lo que vale un hombre. Esa noche nevó con más fuerza. El viento aullaba entre los pinos y en algún lugar de la oscuridad un ajuste de cuentas comenzaba a tomar forma. Pasaron 3 semanas. El invierno se intensificó. Copper Bluff se asentó en su ritmo de comercio y crueldad. Elias Crane continuó dirigiendo su mina, a sus hombres y su pueblo, con mano de hierro. El sheriff obedecía sus órdenes. Los comerciantes mantenían la cabeza baja, y la historia del montañés y su hija andrajosa se desvaneció entre risas de taberna y chismes olvidados. Nadie esperaba volver a verlo. Entonces el oro dejó de llegar. Ocurrió lentamente al principio. Una veta que había estado produciendo durante meses se secó repentinamente. Luego otra, y otra más. Crane envió a sus ingenieros a los pozos más profundos. No encontraron nada. Los túneles que una vez habían brillado con promesas, ahora estaban oscuros y estériles. El agua se filtraba por las paredes. Las vigas crujían bajo el peso de la montaña. Y sin importar dónde excavaran, solo encontraban piedra. Crane estaba de pie en la boca de la mina en una gélida mañana de febrero, su aliento elevándose en nubes blancas. Su capataz, un hombre duro llamado Jennings, estaba a su lado con una linterna y un mapa. «No tiene sentido», dijo Jennings. «Seguimos cada estudio, cada marcador. El oro estaba aquí. Estaba justo aquí». «Entonces, encuéntrenlo», dijo Crane, con la voz tensa por la furia. «Lo hemos intentado. Los hombres tienen miedo. Dicen que la montaña se volvió contra nosotros. Las montañas no se vuelven contra nadie. Los hombres sí». Crane agarró el mapa y lo arrugó en su puño. Alguien ha estado manipulando. Alguien ha estado desviando las vetas. Averigüen quién, porque nadie entendía lo que realmente estaba pasando. El hombre de la montaña no se había marchado en 23 años antes de que Elias Crane pusiera un pie en este territorio. Jonas Harland había vivido en estas cumbres. Había recorrido cada cresta, cartografiado cada arroyo, rastreado cada veta de mineral que corría como venas en un cuerpo vivo a través de la roca. No había venido a las montañas a buscar oro. Había venido a escapar de un mundo que le había arrebatado todo: su esposa, su hogar, su nombre. Se había reconstruido en silencio y soledad. Y cuando su hija nació en una cabaña que construyó con sus propias manos, juró darle una vida libre de la crueldad que él había conocido. Pero la crueldad lo había seguido montaña abajo aquel día, y ahora la crueldad aprendería la lección. Jonas había pasado esas 3 semanas haciendo lo que mejor sabía hacer: moverse sin ser visto, trabajar en la oscuridad. Conocía las fuentes de agua que alimentaban la mina. Conocía las fallas naturales en la roca. Sabía cómo desviar un arroyo con unas pocas piedras bien colocadas. Sabía cómo derrumbar un túnel solo con la gravedad y paciencia. No saboteó. Simplemente dejó que la montaña recuperara lo que le habían robado, y la montaña obedeció. Para marzo, los inversores de Crane se habían retirado. Los hombres de San Francisco habían regresado a casa con promesas vacías y palabras amargas. Los trabajadores comenzaron a irse. El salón quedó en silencio. La tienda general
se quedó sin provisiones. Y Elias Crane, otrora rey de Copper Bluff, se encontraba en su mansión vacía, solo con deudas y silencio. Entonces Jonas bajó de la montaña. Caminó hasta el pueblo un jueves por la tarde. Llevaba el mismo abrigo remendado, las mismas botas desgastadas, pero esta vez no llevaba a su hija. Ella se quedó atrás, a salvo en la cabaña, con el vestido azul pálido con flores blancas. Él le había dicho que volvería antes del atardecer. Ella le había creído. Entró en el salón. Todas las cabezas se giraron. La sala quedó en silencio. Jonas se quedó en el umbral, con la nieve aún pegada a los hombros. Observó los rostros a su alrededor. Reconoció a algunos. El tendero, el herrero, el barbero. Hombres que no habían dicho nada, mientras Crane humillaba a su hija. Hombres que habían observado y permanecido en silencio. Caminó hacia la barra. Vio una sola moneda de oro sobre el mostrador. Whisky. El camarero lo miró. Luego la moneda. Sirvió la bebida sin decir palabra. Jonas bebió lentamente. Luego dejó el vaso y se giró para mirar a la sala. ¿Dónde está Crane? Nadie respondió al principio. Entonces el herrero, un hombre llamado Dowley, habló. Está en la mina. ¿Qué queda de ella? Salió. Encontró a Elias Crane de pie solo en la entrada de la mina. El hombre parecía más pequeño ahora. Su abrigo estaba polvoriento. Su rostro no estaba afeitado. Sus ojos estaban hundidos por el insomnio y la pérdida. Crane lo vio venir y se enderezó. Trató de reunir la vieja arrogancia. Tú hiciste esto. No sé cómo, pero tú. Yo no hice nada. Jonas dijo que la montaña lo hizo. No me vengas con esas. Envenenaste mis pozos. Derrumbaste mis galerías. Me arruinaste. Desvié algunos arroyos. Dejé que algunas maderas se pudrieran. El resto fue la gravedad. Jonas se acercó. Construiste tu fortuna en tierras que nunca pisaste, en piedras que nunca tocaste. Pensaste que podías tomar lo que quisieras, porque nadie era lo suficientemente fuerte como para detenerte. La mano de Crane se movió hacia su cinturón, pero no había ninguna pistola allí. Había dejado de llevar una hacía semanas, demasiado distraído por su imperio en ruinas. Jonas no buscó un arma. No la necesitaba. Te reíste de mi hija, dijo. La llamaste perra callejera. La hiciste llorar delante de desconocidos. Le arrebataste su dignidad y la aplastaste bajo tu bota como si nada. Crane tragó saliva con dificultad. No lo decía en serio. Lo decías en serio. Y lo disfrutaste. Porque era pequeña. Porque yo era pobre. Porque nadie en esa tienda te detendría. Jonas se acercó aún más, lo suficiente como para que Crane pudiera oler el humo de pino en él. Lo suficiente como para ver las cicatrices en sus manos. Lo suficientemente cerca como para ver la fría e impasible calma en sus ojos. No estoy aquí para matarte, dijo Jonas. Eso sería demasiado fácil. Estoy aquí para dejarte vivir con lo que te has convertido. El labio de Crane tembló. ¿Qué quieres de mí? Nada. No tienes nada que yo quiera, pero te quedarás en este pueblo y verás cómo te olvidan. Pasarás junto a la gente a la que una vez gobernaste y verás cómo te miran como si fueras de cristal. Mendigarás trabajo. Dormirás en graneros y cada noche, al cerrar los ojos, recordarás el día en que te reíste de una niña en una tienda, y te preguntarás si ese fue el momento en que terminó tu vida. Las rodillas de Crane flaquearon. Cayó al suelo helado. Sus manos se hundieron en la nieve. «Lo siento», susurró. «Lo siento». Jonas lo miró. Durante un largo rato no dijo nada. Luego habló. «Lo siento no le devuelve ese día. Pero tal vez, si pasas el resto de tu vida ganándotelo, te convertirás en un hombre digno de perdón».
No miró hacia atrás. Para el verano, Copper Bluff había cambiado. Elias Crane había vendido su mansión para pagar sus deudas. Trabajaba en la caballeriza, paleando heno y remendando arneses. Algunas personas se burlaban de él. La mayoría lo ignoraron, pero unos pocos, muy pocos, vieron algo diferente en sus ojos. Algo abierto. Algo que comenzaba a sanar. Y en las montañas, una niña con un vestido azul pálido con flores blancas corría por los prados de flores silvestres cerca de su cabaña. Su risa resonaba en los acantilados. Su padre estaba sentado en el porche, tocando un caballo de madera, observándola con silencioso orgullo. Dejó de correr y se giró para mirarlo. «Papá, ¿crees que ese hombre piensa alguna vez en nosotros?» Jonas miró al cielo. «Creo que sí. Todos los días». «¿Lo odias?» Dejó el cuchillo. Miró a su hija, ahora sana, bronceada, fuerte, libre. «No», dijo. «Siento lástima por él. Se pasó la vida construyendo muros. Y nunca aprendió que lo único que vale la pena construir es una vida que alguien extrañaría si te fueras». Cerró los ojos y la abrazó. El viento de la montaña soplaba suave y cálido. El mundo estaba en silencio. Y en algún lugar abajo, en un establo polvoriento, un hombre que una vez se había reído de una niña estaba aprendiendo lo que significaba no ser nada. Así que ese uno, tal vez ese día, podría aprender lo que significaba ser algo real. Porque el poder sin bondad es un imperio construido sobre arena, y la crueldad, por muy fuerte que sea, siempre resuena. Los que ríen más fuerte suelen ser los que caen más bajo, y los que aman en silencio, los que trabajan en las sombras, los que llevan a sus hijos en el frío, son los que dan forma al mundo.